Familia hermosa, muy buenos días. Dios me les bendiga hoy y siempre. Que esté con ustedes abrazado, que esté con ustedes en su presencia. Que la protección hoy nos guarde, que su amor, que su misericordia y el Dios omnipotente me los bendiga grandemente. Buenos días, hoy estamos a 5 de noviembre. Y yo estoy aquí cumpliendo nuevamente la cita con el Padre Dios y la cita con ustedes para que hoy sean renovados, para que hoy sean personas que vayan aprendiendo más de esta palabra que da vida. Muchas gracias por todo. Hoy deseo para ustedes lo mejor. La gracia de Dios esté sobre ustedes hoy. Y hoy vamos a hablar un tema interesantísimo que hay que prestarle un poquito de atención para poderlo entender, y se llama la fuerza de Daniel. Ustedes han escuchado hablar de Daniel, ¿verdad? En la Biblia, ¿sí? Ese que echaron en los pozos de los leones y que Dios tapó la boca de los leones, pues, y él se salvó, ¿verdad? Porque creía en él, porque la confianza de él era Dios, el único Dios. Bueno, iniciemos con la palabra de Dios hoy en Daniel 6:10. Y dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierto las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén hoy, se arrodillaba 3 veces al día y lloraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer. Bueno, este es un tema una historia. Daniel, por la gracia de Dios y porque creyó en Dios, pues Daniel estuvo en las altas cumbres, ¿verdad? Pero nunca le faltó el enemigo, como siempre, como lo vivimos nosotros hoy en día. Tenemos enemigos ocultos, ¿verdad? En su trabajo tiene sus enemigos. Y como dice el dicho mundano, ¿verdad? ¿Cuál es tu peor enemigo? El de tu misma profesión. Ese es tu enemigo. Entonces hoy queremos hablar un poquito acerca de esto, para que sepa usted que sí tiene enemigos grandes, pero cuando usted está afirmado en la confianza de Dios, todo le va bien. Todo lo que deseen para usted se le devuelve a las personas que desean el mal para usted. Bueno, vamos a leer como complemento todo Daniel 6, todo el capítulo 6. Hay que tener un poquito de paciencia para que se mantengan allí en la línea. Vea, vamos a comentarle la historia de Daniel en el pozo de los leones, ¿verdad? Para mantener el control de su reino, Darío nombró a 120 personas que le ayudaban a gobernar. ¿Quién era Darío? Darío era el rey, ¿verdad?, de esa época. Entonces él vino y nombró a 120 personas para que le ayudaran a gobernar, ¿verdad? A esos 120 los vigilaban 3 jefes superiores a ellos, y uno de esos 3 jefes era Daniel, porque Daniel estaba en las altas cumbres. Daniel, por ser una persona fiel a Dios, Dios lo tenía por lo alto, ¿verdad? Y tan bueno fue el desempeño de Daniel, oiga, que el rey lo nombró jefe de todos. Imagínese usted, ¿por qué cree usted que Daniel fue el jefe de todos ellos? Y hasta llegó a pensar en hacerlo jefe de todo el reino. Tremendo, ¿verdad? Jefe de todo el reino. Entonces los otros solo esperaban que Daniel hiciera algo malo, oiga, o que cometiera algún error para acusarlo con el rey. Así como les digo, nuestros amigos de trabajo, nuestros amigos donde estén, nuestros enemigos, perdón, porque son enemigos, están esperando que usted cometa un error, cometa una falla, ¿verdad? Para enseguida acusarlo, que son sus enemigos, ¿verdad?
pero no pudieron acusarlo de nada, pues Daniel siempre hacía bien su trabajo. Aquí estamos enseñando pues que nosotros donde estemos, donde Dios nos haya puesto en el trabajo que estamos haciendo, debemos hacerlo bien. Dese cuenta que a Daniel no pudieron acusarlo porque Daniel todo lo hacía bien en su trabajo, ¿verdad? Entonces por eso se pusieron de acuerdo los 120, ¿verdad?, que nombró él, y dijeron: como no tenemos nada de qué acusar a Daniel, lo haremos caer solamente con algo que tenga que ver con su religión. Oigan, ¿por qué con su religión? Porque Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día, ¿verdad? Daniel siempre estaba pegado a su rey, ¿verdad? Entonces no había una manera de poderlo acusar porque él todo lo hacía bien. Entonces buscaron la manera, vio la astucia del enemigo, ¿verdad? Algo que tuviera que ver con su religión. Entonces los jefes principales fueron a ver al rey Darío y le dijeron: deseamos que su majestad viva muchos años. Todos los jefes y gobernantes queremos sugerir a su majestad que se ponga en vigor una nueva ley. Oigan bien. Y según esa ley, durante un mes nadie podrá adorar a ningún dios ni persona, sino solo a su majestad. Como sabían que Daniel se arrodillaba 3 veces al día a adorarle al Señor, bueno, este va a ser la estrategia, ¿verdad? Porque Daniel solamente oraba era al Señor, a su Dios. Para él no había otro Dios, ni para nosotros tampoco tiene que haber otro Dios, hay uno solo. Entonces, esa fue la estrategia que usaron sus enemigos. ¿Para qué? Porque como sabían que él se arrodillaba 3 veces al día a orarle al Señor y no se le arrodillaba más nadie, entonces colocaron ese edicto. No, ahora vamos a sacar una ley que solamente la gente tiene que adorar al rey. Que no podían adorar a otra persona sino a él solamente. Entonces esa ley se aplicará en todo el reino, y cualquiera que desobedezca será echado vivo a la cueva de los leones. Ahí voy a templar Daniel, ahí lo llevaron. Y sigue diciendo el versículo, el capítulo: si su majestad firma esta ley, nada ni nadie podrá cambiarla. Oigan, así lo dice la ley de los medos y de los persas. El rey aceptó firmar la ley, ¿verdad? Entonces Daniel lo supo, pero de todos modos se fue a su casa para orar a Dios. Daniel acostumbraba a orar 3 veces al día. Así que entró en su cuarto, abrió la ventana y mirando hacia Jerusalén, se arrodilló y comenzó a orar. Aquí hay algo importante, ¿verdad? Vea lo que dice aquí: abrió la ventana y mirando a Jerusalén. Por lo cual tenemos que aprender que cuando vayamos a orar, tratemos siempre de mirar para el oriente, hacia la ciudad de Jerusalén. Ahora verán el resultado de esto, ¿verdad? Orar siempre colocando la cara para allá, para el lado de Jerusalén, para el oriente, por donde sale el sol. Hagamos eso, que eso fue una estrategia muy grande que Daniel utilizó para que Dios les respondiera, para que Dios lo oyera. Cuando los jefes principales vieron que Daniel estaba orando a Dios, fueron y lo acusaron ante el rey y le dijeron: su majestad ha ordenado que durante un mes nadie adore a ningún dios ni persona que no sea usted. El mes no ha terminado todavía, ¿no es cierto? Además, su majestad ha ordenado también que quien desobedezca se ha echado a la cueva de los leones. Entonces el rey respondió: así es, y las leyes de los medios y de los persas nadie las puede cambiar. Entonces dijeron: pues ese Daniel que trajeron preso de la tierra de Judá no obedece la ley de su majestad. Al contrario, 3 veces al día se arrodilla para orar a su Dios. Vean ustedes todas las estrategias y todas las patrañas del enemigo. Cuando el rey escuchó esto,
se puso muy triste y toda la noche estuvo pensando en cómo salvar a Daniel. Imagínese usted cómo tendría ese rey la confianza en Daniel, porque Daniel estaba guiado por Dios. Daniel todo lo que hacía le salía bien y por eso hizo bien su trabajo. ¿Por qué? Porque él no se separaba de su papá Dios. Bueno, al día siguiente los jefes principales fueron a verlo y le dijeron: Su Majestad sabe bien que Daniel debe morir. Oiga, cuando un rey de los medios y de los persas firma una ley, nadie la puede cambiar. Eso era incambiable. ¿Ah? Entonces el rey mandó a traer a Daniel, óigase bien, para que lo echaran en la cueva de los leones. Pero antes de que lo echaran, el rey le dijo: Daniel, deseo que te salve el Dios a quien tú siempre has adorado. O sea que el rey creía también en ese Dios de Daniel, ¿verdad? Enseguida echaron a Daniel a la cueva de los leones. Luego taparon la cueva con una piedra muy grande y el rey puso su sello en la entrada. Lo mismo hicieron los jefes principales para que nadie se atreviera a sacar a Daniel de allí. O sea, Daniel fue condenado, ¿verdad? Pero la condena de él fue porque él no dejó de adorar a su Dios, ¿verdad? Después de eso el rey se fue a su palacio, pero en toda la noche no comió nada. Estaba preocupado, ¿verdad? Y aunque no podía dormir, tampoco quiso que le llevaran música. Estaba preocupado por Daniel. En cuanto amaneció, el rey se levantó y fue enseguida a la cueva donde había echado a Daniel. Entonces, cuando estuvo cerca de la cueva, se puso muy triste y gritó: Daniel, tú siempre has adorado al Dios de la vida. ¿Pudo tu Dios salvarte de los leones? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Daniel? Deseo que su majestad viva muchos años. Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, para que no me hicieran daño. Mi Dios sabía que yo no he hecho nada malo y que tampoco he traicionado a su majestad. Al oír esto, el rey se puso muy contento y mandó que lo sacaran de la cueva a Daniel, ¿verdad? Y una vez que lo sacaron, todos pudieron ver que los leones no le habían hecho ningún daño, porque él había confiado en su Dios, ¿verdad? Lo que yo siempre he dicho: no confíen en otras cosas, no confíen en una estatua, no confíen en un pedazo de yeso, no confíen en otra persona. Al único que tenemos que ponerle la confianza es al Dios vivo, ese Dios de Daniel, ¿verdad? Más tarde el rey mandó que trajeran a quienes habían acusado a Daniel y que los echaran a la cueva de los leones junto con sus mujeres y sus hijos. Y enseguida los leones lo agarraron, le rompieron los huesos antes de que tocaran el suelo y los habían despedazado. Tremendo, ¿verdad? Entonces el rey Darío escribió un mensaje para todas las naciones y los pueblos de su reino, ¿verdad? Ese mensaje decía: oiga bien, con mis deseos de paz para todos, ordeno a los habitantes de mi reino que adoren y obedezcan al Dios de Daniel. Su Dios vive para siempre y su reino nadie lo puede destruir. Su poder será para siempre el mismo. Entonces el Dios de Daniel puede salvar, el Dios de Daniel puede libertar, el Dios de Daniel puede hacer grandes maravillas en el cielo y en la tierra. El Dios de Daniel pudo salvarlo de las garras de los leones. Y así Daniel siguió siendo una persona muy importante en el reino de Darío y también en el reinado de Ciro, rey de Persia. Vamos a analizar todo este pasaje bíblico de Daniel 6. Como pudieron observar, Daniel no le pasó nada en ese pozo de los leones, ¿verdad? Y ahí en ese pozo de los leones no solamente estaban los leones, ahí había un horno, eso era un foso. Y Dios salvó a Daniel. ¿Por qué creen ustedes que Dios salvó a Daniel? Porque se le arrodillaba 3 veces al día. Y ese es el Dios que tenemos que tener en nuestro corazón. El Dios Rey vivo,
¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos que arrodillarnos ante otras cosas? ¿Por qué tenemos que buscar en otros? Ah, no, es que lo que pasa es que yo le tengo fe a ese pedazo de yeso. No, la palabra de Dios no dice que uno tiene que ponerle fe a otras cosas. La palabra de Dios dice que la fe te la tenemos que poner a Jesucristo. Y no saliéndonos del contexto, hay personas que se ponen amuleticos en los brazos a los niños, un amuletico rojo. O sea, le ponen la fe a ese amuleto. Están pecando. Están pecando porque la palabra de Dios dice que la fe hay que ponérsela a esa Jesucristo, a Dios, ¿verdad? Entonces, si yo no llevo a cabo los mandamientos de Dios, como se lo dije ayer en el programa, si no estamos cumpliendo los mandamientos de Dios, podemos asistir a la iglesia, podemos leer Biblia, podemos tener conocimiento de Dios, pero si yo no pongo por obra la palabra de Dios, estoy pecando. Y estoy seguro que cuando parta de aquí, de este mundo, me va a juzgar, Dios me va a juzgar, porque yo no llevé a cabo su palabra, porque yo no la puse por obra, Bueno, en el Salmo 91 dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, oiga, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Verdad? Entonces, si yo pongo la confianza en mi Dios, ¿verdad?, en el único, y si yo habito bajo el abrigo de Él, ¿verdad?, Él es la esperanza mía y es castillo mío, y Él me librará del cazador, de la peste destructora y de todo. Lo que le pasó a Daniel. Estos son historias bíblicas que muchas personas creen que porque a Daniel fue el que le sucedió, eso era para Daniel. Aquí nos está enseñando a nosotros a través de esa historia que nosotros tenemos que seguir la palabra como va a dice él. No solamente a Daniel. No, es que eso fue para Daniel, eso no fue para mí. No. Usted tiene que seguir al pie de la letra lo que dice la palabra de Dios. Y es para usted también. Y para todo el que lee la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, sí, ven ustedes en el Salmo 91 que si nosotros oramos al Señor con este salmo, Él nos va a proteger de todo mal. Dice aquí, no temerás el terror nocturno, en el Salmo 91, ni mortandad que en medio del día te destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Cuál fue la recompensa de lo que acusaron a Daniel? A ellos sí los cogió los leones y los despedazaron antes de que cayeran al suelo, cuando los tiraron. Ya los leones lo tenían en su boca. Entonces dice la palabra, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Por tu habitación no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro del león y dragón, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Ojo, si usted pone todo su amor en Dios, Él te librará también de todo. Le pondré en alto, oiga, arriba. Daniel, ¿quién era? Estaba en las altas cumbres. Dice la palabra de Dios que Él a sus hijos no lo tiene por cola, sino por cabeza. Si usted cree en ese Dios, si usted ama a ese Dios, siempre te pondrá por cabeza. Mire Daniel, ¿dónde estaba? Era uno de los 3 jefes más importantes que había, ¿verdad? Por cuanto has conocido mi nombre, me invocarás y yo te responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré
y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, tremendo la palabra de Dios. Hay que leer la palabra de Dios y hay que pedirle la sabiduría a Dios para que le puedas entender lo que Él te quiere decir. Mira ese Salmo 91. Bueno, eso fue lo que pasó con Daniel. Dios lo libró de todo. Dios lo puso por alto. ¿Por qué? Porque él adoraba solamente a Dios. Se podría decir que Daniel es uno de los más íntegros ejemplos de cómo un hombre de Dios puede permanecer en las altas esferas de un gobierno humano sin que su corazón sea corrompido y contaminado por la ansia del poder, del sexo, del dinero. Tenemos un espíritu. Dios dice en su palabra que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Tenemos que dominar nuestras emociones. No nos dejemos guiar por nuestras emociones. Entonces, aquí los enemigos llenos de envidia buscaban y tramaban planes perversos, inventaban situaciones para hacerle caer en desgracia ante el rey. Pero lo que no sabían es que la gracia que Dios había colocado en Daniel, nadie la podía quitar. Pídale gracias a Dios hoy. Señor, lléname de tu gracia. Daniel estaba lleno de la gracia de Dios. Dice Proverbios 3:4. ¿Verdad? Daniel conocía con plena convicción quién era él. Conocía su misión, la razón por la que estaba en esa posición de privilegio. Conocía a quien servía. ¿Y a quién servía él? Al Dios de Israel. Dios de Israel. Por eso, ante una sentencia del rey, que era humana, solo cabe una sentencia divina, era la de Dios. Es decir, si el rey Darío decretó la muerte de Daniel por no adorarle ni arrodillarse delante de él, otro rey, el único rey sobre todos los reyes, decretaría su vida por la sencilla razón que ante él fue hallado inocente. Dice Proverbios 11:3, y así ocurrió su confianza en el Dios de Israel, a quien Daniel servía. Fue premiada y los leones hambrientos no le pudieron hacer nada. Los leones apaciguados, edictos reales anulados, envidiosos destruidos, el nombre de Dios de Israel exaltado, la vida de Daniel honrada. Este es un singular ejemplo de la eficacia de la oración. Ore, arrodíllese, ore hacia Israel, como lo hacía Daniel, mirando hacia el oriente, allá donde queda la ciudad de él, el pueblo de Dios. Imagínate tú, cuando sacaron a Daniel del pozo, ¿qué hizo el rey? Hizo un decreto que todo el pueblo tenía que adorar al Dios de Israel. Entonces, cuando nosotros damos testimonio, la otra persona dice, no, ¿verdad que el Dios de Alfredo Ribón? Tenemos que adorar ese al Dios de Alfredo Ribón, o al Dios que Alfredo Ribón nos está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque Dios muestra, dio testimonio. Por eso los hijos de Dios tenemos que ser de testimonio. Lo que enseñamos tenemos que ponerlo en práctica. Porque de qué me vale a mí estar yo enseñándoles a ustedes aquí y después me ven en otras cosas. ¿Cierto? En este caso, pues, la oración basada en una promesa, si oraran a ti en el rostro hacia la tierra que tú diste a tus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que ha edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada. Su oración y su súplica les hará justicia. Oiga lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Que si oramos hacia Israel, es una promesa. Eso está en Primera de Reyes 8, del 48 al 49. Si oraran a ti con el rostro hacia la tierra que tú nos diste, ¿verdad? Hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que has edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, oiga, en el lugar de tu morada. Ora su oración y la súplica que le harás. Entonces, es algo nuevo que estamos aprendiendo hoy, ¿verdad? Usted
lo hacía. Usted ha orado hacia la tierra de Dios, colocando el rostro hacia la tierra de Dios. Entonces, la razón por la cual nunca podrá enfrentarse a un hijo de Dios es muy sencilla, ¿verdad? Satanás sabe que nunca podrá vencer a un verdadero seguidor o discípulo de Jesucristo, ¿cierto? Él sabe eso. Entonces, cada vez que él nos ataca, se está enfrentando directamente con Jesucristo. Oiga, meterse con un hijo de Dios, hablar de un hijo de Dios, estás hablando de Jesucristo. Mira lo que dice aquí, esta palabra en Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No hablen ni murmuren contra un hijo de Dios porque estás peleando con Jesucristo. Mira lo que estamos aprendiendo hoy. Jehová peleará por vosotros. Entonces los enemigos de Daniel querían destruirlo. A pesar de intentarlo, muchas veces no encontraban fallas humanas. Entonces los gobernantes y sátrapas eran gobernantes, buscaban la ocasión de acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, ¿verdad? Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio le fue hallado en él. Satanás, a través de sus secuaces aquí en la tierra, por mucho que intente destruirnos, no lo va a poder hacer. Estos secuaces de Satanás muchas veces se disfrazan de cristianos para calumniar y hacer caer a los siervos de Dios. Entonces la única forma en que se sentaron estos malvados para destruir a Daniel fue tendiéndole una trampa para que le fallara a Jehová, y de esta forma él perdía su protección y poderlo atacar. Entonces la única forma que tiene Satanás para podernos atacar es destruir, es si nosotros fallamos a Jesucristo y no nos arrepentimos, y de esta forma nos alejamos de él, quedando desamparados. Satanás, cuando ve que usted le falla a Jesucristo, ahí está esperando ese huequito para él meterse. Tratemos de no fallarle a Jesucristo. Cuando él ve que usted no se arrepiente, ese es el huequito que él espera para cogerte y atacarte, ¿verdad? Bueno, ¿y cuáles son las formas de fallarle a Dios? Adore a otras personas. Adore a otras personas para que usted le está fallando a Dios ahí, ¿verdad? Muchos cristianos prefieren adorar a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos, ¿verdad? Antes que a Jesucristo. Se vuelven tibios y terminan alejándose de Dios por miedo a los demás, por miedo a los demás. Cuando adoramos algo material, estamos fallándole a Dios, y ahí es cuando el enemigo entra, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, el amor exagerado al dinero, como se lo venía diciendo antes, también nos aleja de Dios. Entonces, queridos discípulos, hoy aprendimos algo muy bueno. ¿Y cuál fue la enseñanza de hoy? Que debemos adorar al único, al verdadero Dios de Daniel. ¿Cuándo vamos a aprender? ¿Cuándo vamos a tener razonamiento? Dejémonos las costumbres que nos dejaron nuestros antepasados. Imagínate que yo me encuentro con un amigo y yo le compartí la palabra, y ¿qué me dijo? No, yo soy católico. Bueno, yo tampoco voy a hablar mal de los católicos, cada quien tiene su creencia. Él me dijo, soy católico porque mis padres eran católicos. Entonces yo le dije, pero si tus padres estaban errados, tú no puedes seguir lo que tus padres seguían. Para eso tenemos una Biblia. Para eso tenemos la palabra de Dios. Esa es la que te va a guiar, orienta. Entonces, hay personas que siguen las tradiciones, así sean malas. No estoy diciendo con esto que la Iglesia Católica, no, cada quien tiene su creencia, cada quien. Pero ríjase por la Biblia,
ríjase por la Biblia. Dios es bueno, Dios es grande y quiere salvarlo. Entonces vamos a orar. Digámoslo así, cerremos los ojitos. Gracias, Señor Jesucristo. Entiendo que tus promesas siguen vigentes y con ellas siempre puedo dirigir mis oraciones para que se cumplan con la ayuda de tu Santo Espíritu. Bueno, muchas gracias. Dios me los bendiga grandemente. Espero que esta enseñanza haya sido de gran bendición y de gran regocijo para usted. Muchas gracias. Dios me los bendiga grandemente y que me los guarde. Amén.